Amén. Este día, hermanos, vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia que estaremos estudiando y es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Así que busquemos en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Leamos entonces la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 y versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Hermanos, como dije hace un momentito, el libro que nos ocupará de aquí en adelante es el libro de Génesis. Probablemente sea una cosa extraña que en lugar de tomar un libro del Nuevo Testamento, tomemos uno del Antiguo Testamento. Pero es extraño, pero a la vez contradictorio con la doctrina que nosotros sostenemos, pues parte de nuestra doctrina básica es que nosotros creemos en la unidad de la Biblia. Y precisamente tomamos esa característica que la Biblia tiene de ser un mensaje coherente, unido, como una de las evidencias que la misma es palabra de Dios. Pero aun cuando hablamos de unidad de la Biblia, muchas veces no vemos la Biblia como una unidad, sino que ponemos mucho énfasis en lo que se llama Antiguo y Nuevo Testamento, de tal manera que muchas veces vemos estos dos grandes componentes de la Biblia como que si fuesen elementos que no tuviesen relación el uno con el otro. Por otra parte, aunque no es una doctrina básica, no obstante, nosotros también sostenemos la continuidad de la revelación de Dios, la cual sabemos es una revelación progresiva que comienza precisamente desde las primeras páginas del libro de Génesis hasta completarse en el libro de Apocalipsis. Pero una vez más, aunque se habla de una revelación continua y progresiva, más pareciera que nosotros hacemos énfasis en las discontinuidades que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento más que en las continuidades. Porque de hecho tenemos que aceptar que existen ciertos elementos que estuvieron presentes en el Antiguo Testamento, pero ya no están más presentes en el Nuevo Testamento, y en ese sentido ahí hay una discontinuidad. Por poner un ejemplo muy común que frecuentemente predicamos, es cuando Pablo dice claramente que por la ley ninguna carne se justificará delante de Dios, sino por la gracia. Ahí está diciendo bien claro que la ley, que en el Antiguo Testamento ocupa un lugar central, pierde su continuidad, porque en el Nuevo Testamento encontramos que el trato de Dios con el hombre es por medio de la fe. Pero cuando uno es equilibrado, se da cuenta que son más las continuidades que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento que las discontinuidades. Por otra parte, el haber, hermano, abandonado por mucho tiempo el estudio del Antiguo Testamento conduce a una pérdida de lo que sería los elementos éticos que Dios ha revelado en su palabra, que se pierden en el sentido que parte de su riqueza se la anulamos o se la arrebatamos cuando esos elementos éticos únicamente los vemos en sus aspectos
nuevo testamentarios, dejando por de lado la enorme riqueza que esos principios éticos, que son invariables tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, adquieren en el Antiguo Pacto. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que usted no haya escuchado predicaciones en pasajes del Antiguo Testamento, pero ahí de lo que estamos hablando es de un predicador que toma 2, 3, 4, 5 o más versículos de algún pasaje del Antiguo Testamento para luego dar toda una enseñanza que podríamos decir es un largo discurso basado en una pequeña porción del Antiguo Testamento, cosa que se da bastante a menudo, principalmente en los mensajes de día domingo. Pero poder escuchar lo que sería un estudio sistemático, pero al mismo tiempo exegético de un libro del Antiguo Testamento, es algo que probablemente, digo, porque no podría asegurarlo, pero probablemente usted nunca haya escuchado en esta congregación. Obviamente la culpa de eso no la tiene usted, sino que la tenemos nosotros, los pastores, pero como nunca es tarde para enmendar, tratando de enmendar ese desequilibrio creado por nosotros mismos, vamos ahora a iniciar este estudio de el Antiguo Testamento. No digo del Antiguo Testamento, sino que de un libro del Antiguo Testamento. Y en este caso es el libro de Génesis, porque es ahí donde todas las cosas tienen su origen. Este día realmente mi intención es únicamente dar algunas generalidades como una especie de introducción al estudio del libro de Génesis. Y podemos comenzar diciendo que el nombre que el libro de Génesis tiene en hebreo, es decir, el nombre que los judíos le dieron, fue el nombre de Bereshit. Realmente son tres palabras diferentes: Be, Re y Shit. Eso lo que en hebreo significa es en el principio. Y pues usted sabe, acabamos de leerlo, que así es precisamente como comienza el libro de Génesis, con esas palabras en el principio. Pero recuerde usted que estas palabras y este libro, que junto con todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hubo un momento durante el periodo intertestamentario cuando fue traducido al griego. Al ser traducido al griego es cuando el libro cambió su nombre, y a partir de la traducción griega conocida como de los 70 o la Septuaginta, el libro pasó a llamarse Génesis, porque la palabra Génesis en griego lo que significa es orígenes. Y el nombre era, hermano, muy adecuado, dado que el libro de Génesis es el libro que nos habla de los orígenes. Pero note esto, que es muy importante: no nos habla solamente de los orígenes del cielo y la tierra o de las demás cosas que Dios creó, sino que también nos habla del origen del hombre, también nos habla del origen del pecado, del origen de la muerte, del origen de la civilización humana, del origen de la organización social humana, del origen del pecado dentro de las sociedades. Nos habla también del origen
del pueblo de Israel. Es decir, que no es solamente el origen de la creación, sino que el origen de muchas cosas y también el origen de la revelación misma de Dios. Porque en la medida que vayamos avanzando en el estudio de Génesis, usted notará cómo Dios cada vez va dando una revelación más y más amplia de sí mismo. Ahora, es interesante notar que el libro de Génesis comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note cómo el libro comienza dando por sentado la existencia de Dios. Es decir, Génesis no es un libro que se ocupe de demostrar la existencia de Dios. Y realmente no hay en toda la Biblia ningún libro y ni siquiera un pasaje que sea una demostración de la voluntad de la existencia de Dios. Porque cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está dando por sentado que hay un Dios. Ahora, ¿por qué la Biblia, antes de hablar que hay un Dios y que ese Dios creó, por qué no demuestra que verdaderamente Dios existe? La razón es muy sencilla, y es que lo anormal no es que Dios exista. Lo anormal es que haya personas que no crean en la existencia de Dios. Es decir, no es la existencia de Dios la que debe ser probada. Lo que debiera probarse, aunque no se puede, es que Dios no existe, cosa que no ha podido ser lograda hasta hoy en día. Y de hecho, en los primeros capítulos de este libro de Génesis que estudiaremos, usted verá cómo surgirán en los primeros 2-3 capítulos una serie de evidencias que nos llevarán a la conclusión que las cosas son como son únicamente porque existe Dios, y que si Dios no existiera, simplemente el mundo no fuera como es. Por eso es que la Biblia parte del hecho que Dios existe. En el libro de los Salmos, usted sabe que hay un versículo que dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero note lo que está diciendo ese salmo, que aquel que afirma que no hay Dios, es decir, que Dios no existe, dice que es un necio. Ahora, la palabra en hebreo que se utiliza para necio es una palabra muy fuerte en el idioma original. O sea, es tan fuerte, hermanos, que yo nunca la he dicho desde el púlpito. Y siempre que he hecho referencia a ella, siempre he dicho que es una expresión muy fuerte. Pero si usted lee algunos tratados de teología, usted podrá encontrar la manera en que Dios se expresa de las personas que dicen no hay Dios. O sea, no es que se trate de malas palabras, ¿no? Sino que lo que sucede es que es muy fuerte la expresión. Pero si usted me lo permite, yo le puedo decir qué es lo que en hebreo significa, ¿no? Las hermanas, ¿qué dicen? ¿Está bien o no? Bueno, pero como ustedes me dan el permiso, pues yo les tomo la palabra. Pero lo que el hebreo dice es: dijo
el loco estúpido, no hay Dios. Eso es lo que dice el original, en el original hebreo, ¿no? Entonces, pero esa es la manera como Dios ve a aquel que niega la existencia de Dios. Lo ve como un loco, y como que si eso fuera poco, le añade un loco que es además un estúpido, ¿no? Estúpido no es una mala palabra, sino que es una de las clasificaciones que se hacen en cuanto a la capacidad intelectual que una persona puede tener. Después del estúpido únicamente hay un escalón más abajo, que es, hermano, el que ya mentalmente está totalmente privado de sus facultades. Entonces estamos hablando de un término puramente clínico para clasificar el estado de salud mental de una persona, que aquel que dice que no hay Dios, Dios, que uno de sus nombres es el médico, Jehová Rofa, que eso significa, nosotros lo traducimos como, porque así lo dice nuestra Biblia en español, el Señor tu sanador, pero a mí me gusta más la traducción al inglés que dice el Señor tu médico. Entonces nuestro médico, cuando encuentra a alguien que dice no hay Dios, lo diagnostica y dice el nivel de intelectualidad de esta persona se clasifica al nivel de la estupidez. Es decir, después de eso solo queda ya el vegetal, ¿no? El que no tiene ya ningún razonamiento. Pero aparte de eso, le pone que también es un loco. Entonces, por eso digo, no somos nosotros quienes debemos defender o refutar locuras, sino que más bien, si el loco tiene la razón, pues que sea él quien demuestre que Dios no existe, ¿no? Pero Dios da por sentado y parte del hecho que Él existe y es real. Ahora, hay una cosa importante también en ese versículo, y es que si usted lo logra percibir, Dios en su revelación es absolutamente monoteísta. O sea, ahí no da lugar a otros dioses, porque parte de un único Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y está hablando de un solo Dios. Nunca fue la idea que hubiesen diversos dioses. Esas fueron ya deformaciones. Ahora, es importante también, hermanos, ubicar el momento en que el libro de Génesis es escrito. Probablemente usted sepa que el autor de Génesis es Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que precisamente por ser 5, de ahí es donde viene la palabra Pentateuco, penta que significa 5, porque son 5 los libros que Moisés escribió. Pero ¿cuándo los escribió Moisés? Los escribió, hermanos, después de la salida de Egipto, después del Éxodo, lo cual significa que habían ya transcurrido varios millares de años después de las cosas, bueno, de algunas cosas que se relatan como el hecho de la creación, ¿no? Habían transcurrido ya varios milenios. Y las cosas más próximas, como la muerte de José, que es lo último que, con lo cual termina Génesis, tenía 430 años de haber pasado cuando Moisés lo escribió. Entonces, Dios está dando el Génesis no allá al principio de todas las cosas, sino que se lo está revelando a su pueblo Israel, los cuales venían de Egipto. Y en Egipto ellos habían aprendido a conocer los dioses egipcios. Pero ¿qué adoraban los egipcios? Los egipcios adoraban al río Nilo porque pensaban que era un dios, adoraban a las vacas, a los toros, adoraban a las ranas, adoraban a las moscas, es decir, todas aquellas cosas que se convirtieron en plagas
para Egipto eran los dioses de los egipcios a los cuales el Señor estaba atacando. Porque como el Nilo, el río Nilo, ellos lo consideraban un dios, entonces Dios lo convirtió en sangre, como diciendo: he matado a su dios Nilo. Y cuando vienen las úlceras sobre el ganado, comienzan a morir todos los bueyes, los cuales los egipcios le llamaban un dios, el dios Osiris. Pensaban que eran los bueyes, pero también adoraban las ranas, y por eso les envió ranas hasta que ya no aguantaban más ranas. Entonces, pero cuando viene el pueblo de Israel y sale de Egipto, ellos venían con esa mentalidad, y por eso es que todavía hicieron un becerro de oro al pie del monte Sinaí, porque es lo que habían aprendido, que eran dioses allá en Egipto. Pero cuando Dios revela el Génesis y Moisés lo escribe, entonces vienen a caer en la cuenta que lo que ellos en Egipto habían aprendido que eran dioses, no era tal cosa, sino que era creación de Dios. Y que los ríos no eran dioses, sino que es el único Dios el que creó todos los ríos que hay. Que los mamíferos no eran dioses, sino que el único Dios verdadero había creado a todos los mamíferos que hay sobre la tierra. Igual con los batracios, como las ranas, con los reptiles, con los escarabajos, que también los tenían por dioses los egipcios. Entonces Israel entiende que ellos habían estado adorando a la criatura y no al creador. Ahora, también es importante, hermanos, entender el nombre que Dios aquí recibe, porque cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que ha sido traducida Dios al español es la palabra Elohim. Elohim. Realmente no hay, hermanos, hasta hoy una completa certeza de qué es lo que significa la palabra Elohim. Pero en lo que sí están de acuerdo todos es que no hay ninguna objeción en que la palabra pueda significar fuerza o poder. Entonces, cuando Dios aquí recibe el nombre de Elohim, o Él se adjudica ese nombre, la idea que se está manejando es que Él tiene fuerza, que Él tiene poder. Pero note esto: la palabra Elohim en el Antiguo Testamento también se utiliza para aplicarla a los ángeles, a los jueces humanos e incluso a los dioses paganos. Se les da el mismo nombre. Pero cuando dice aquí que este Elohim del cual está hablando Génesis creó los cielos y la tierra, está hablando que Él era un Dios muy fuerte, muy poderoso. Porque la palabra, ya le dije, significa fuerza o poder. Pero en este Dios de Israel, en este que se presenta como el único Dios verdadero y creador de todo cuanto existe, dice que la idea es que era muy fuerte, muy poderoso. Ahora, el otro detalle importante es que la palabra, siempre que se refiere a Dios, aparece en plural, porque se sabe que el singular de Elohim es Eloah, pero Dios siempre recibe Elohim en plural, a pesar que el nombre Elohim se conjuga en todos los accidentes gramaticales con elementos singulares. Y ahí en el primer versículo usted tiene un ejemplo. Dice: en el principio creó Dios. Pero fíjese, Dios es plural. Y creó, ese verbo está en singular.
porque no dice crearon, que sería el plural, ¿no? Y que sería lo gramaticalmente correcto. Pero eso es algo que se va a presentar a lo largo de, bueno, toda la Biblia, pero veremos también en los primeros capítulos de este libro de Génesis. Ahora, ¿por qué esa situación que a un nombre plural, todos los accidentes gramaticales que se le aplican van en singular? Algunos han entendido eso como una referencia a la Trinidad de Dios. Aunque también debo decirle, en honor a la verdad, que hay otros comentaristas de la Biblia que no están de acuerdo con esa posición. Pero, por un lado, están aquellos, y también hay muy buenos comentaristas que piensan que es una alusión a la pluralidad de las personas que hay en Dios por el hecho de ser una Trinidad. Pero le aclaro que hay otros muy buenos comentaristas que piensan que no necesariamente implica a la Trinidad de Dios, sino que es como enfatizar el hecho que este Dios es más poderoso que los ángeles, que los jueces, que los príncipes de la tierra, que los ídolos de las naciones. Pero sea cual sea la interpretación, el hecho es que es un único Dios verdadero, tan poderoso que es creador de todas las cosas. Ahora, al volver al versículo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Moisés llama aquí el principio, el mismo versículo está diciendo que es el momento cuando Dios creó los cielos y la tierra. Como diciendo, todo dio principio un día cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero entonces eso nos lleva a una reflexión que probablemente usted ya se está haciendo. Si hubo un momento cuando Dios creó los cielos y la tierra, y a eso Moisés le llama el principio, entonces, ¿qué había antes de ese principio? Obviamente, si aquí lo que se está diciendo es que Dios creó los cielos y la tierra, significa que antes de ese principio no había ni cielos ni tierra. En otras palabras, no había creación. En otras palabras, no existía nada. No existía la materia. Y al no existir la materia, tampoco existe el tiempo. Esa es una cosa muy complicada de la física que no me voy a poner a explicar en este momento, pero al no haber espacio, al no haber materia, no puede haber tiempo. De hecho, no lo hay. El tiempo comenzó cuando hubo materia y hubo espacio, porque hay una relación física entre tiempo y espacio. Si no hay espacio, no puede existir tiempo. Entonces, antes del principio, de este principio, ¿qué había? La respuesta es nada, sino solamente Dios. No había ángeles, no había cielos, no había tierra, mucho menos había hombre. No había nada. Y tomando, hermano, algunas palabras de un libro que fue escrito por los habitantes de nuestros países antes de la invasión española, el Popol Vuh, que es el libro de los orígenes de esas culturas, lo que dice es que antes que Dios creara las cosas, lo dice de una manera muy poética, dice, las aguas no corrían por los ríos, no habían montañas, no había ninguna piedra que rodara, no había nada que se moviera ni que hiciese ruido, no había luz y nada que pudiese rozar con otra cosa. No son las palabras exactas, pero es la idea. Pues así era antes del principio. No había nada, solamente Dios. No le digo imagínese eso, porque nosotros simple y sencillamente no lo podemos imaginar. Es algo que queda fuera de nuestro parámetro mental, pero simplemente era así.
Dios siempre estuvo ahí, Él no tuvo principio porque Él es eterno. Él siempre había estado ahí en la nada, porque Él no necesita de nada ni de nadie. Es decir, que Él estaba en una soledad absoluta por las eternidades de las eternidades de las eternidades de las eternidades, porque Él no tuvo principio, siempre había estado ahí solo, solo Él, sin que existiera nada antes del principio. Ahora, eso lleva a otra pregunta que probablemente también ya se está haciendo usted. Y esa pregunta es: ¿qué hacía Dios antes del principio? Entonces, si no había nada y solamente existía Él, ¿qué hacía Dios? Agustín de Hipona, él se hizo la misma pregunta cuando escribe el libro Confesiones, le llamó él. Y eso ya está casi en los últimos capítulos. Él se hace la pregunta: ¿qué hacía Dios antes del principio? Y él mismo responde: nada. Pero Agustín se está refiriendo a Dios en el sentido de creador. Entonces él llega a la conclusión que Dios no hacía nada, pero en el sentido que no hacía nada de obras creadoras. Porque, y es lógica, ¿no?, la que está utilizando Agustín. Si Dios antes del principio ya creaba, entonces esas cosas deberían estar en algún lugar. Pero como no había nada, sino que hasta que llegó este principio, entonces ¿qué hacía Dios? Nada en cuanto a crear. O sea, como creador, Dios no era creador todavía. Que Él tenía el poder para crear, siempre lo tuvo, porque Él siempre ha sido Dios. Pero Él no había hecho nada. Por eso es que Agustín dice que no hacía nada, en el sentido de hacer, en el sentido de crear. Pero eso no significa que Dios estaba inactivo. Realmente solo existía Dios, pero recuerde que Dios es una Trinidad. Y por ser una Trinidad, lo que había antes del principio era solamente las personas de la Trinidad. Y entre las personas de la Trinidad había diálogos, una intensa actividad. Ahora, si usted pregunta qué era lo que platicaba las personas de la Trinidad antes del principio, o cuál era la actividad de las personas de la Trinidad antes del principio, esa pregunta sí se la puedo responder. No porque yo haya estado ahí, ¿verdad?, sino porque la Biblia lo dice. En primer lugar, y si usted me acompaña a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 17. Si lo encuentra está bien, si no yo lo leo de todas maneras. En el versículo 5, aquí está Jesús orando en el Getsemaní y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, oiga esto, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes del principio, dice Jesús que Él estaba en gloria con su Padre. Es decir, las tres personas de la Trinidad estaban envueltas en la gloria del único Dios verdadero. ¿Pero qué hacían? El mismo capítulo 17, un poquito más adelante, en el versículo 24, siempre el Señor orando en el Getsemaní dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y oiga esto: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hacían las personas de la Trinidad antes del principio? Amarse intensamente, amarse de la manera más perfecta que usted pueda imaginar. Tal vez usted podría decir: bueno, y Dios no se aburría de estar solo ahí por siempre. Yo le haría esta pregunta: cuando usted estaba enamorado de su esposa, de la que hoy es su esposa, pero que antes era su novia, ¿no se aburría de andarla viendo?
o los que son solteros, pero ya por ahí han sentido alguna vez el amor y no se aburre de estar viéndola siempre a ella o usted viéndola a él, que se va a andar aburriendo, ¿verdad, hermano? Y eso que estamos hablando de, bueno, ni siquiera de amor, porque ahí es un enamoramiento, pero aquí estamos hablando de un amor perfecto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como el Señor dice acá, me has amado desde antes de la fundación del mundo, Él también podía decir, Padre, yo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Y yo he amado al Espíritu y el Espíritu me ha amado a mí y el Padre había amado al Espíritu. Entonces, entre ellos había un amor que nosotros no podemos imaginar, porque es el amor perfecto, el amor de Dios, lo cual no cabe en nuestra pobre y pequeña mente. Entonces, Dios podría haber estado así por siempre y siempre y siempre, y Él feliz. Pero el amor de Dios es tan grande que Él decidió no quedarse amando a sí mismo, sino compartir ese amor con otras personas. Y entonces pensó en usted. Porque en Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol, según nos escogió en Él, es decir, en el Señor Jesús, oiga, antes de la fundación del mundo. Ahí está diciendo también que antes del principio Dios se amaba entre sí, pero dice que nos escogió. Recuerde, ahí estamos hablando, todavía no hay cielo, no hay tierra, no hay ángeles, no hay nada, solo Dios. Pero viene esas tres benditas personas de la Trinidad y nos escogen. Le escogen a usted, la escogen a usted, me escogió a mí para que llegáramos a ser santos y sin mancha. Pero Dios sabía esto, que nosotros estaríamos manchados por el pecado y que por causa de ese pecado no podríamos participar de su gloria y de su amor pleno como era su deseo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que antes del comienzo también, después de habernos elegido a nosotros, también viene el Padre y elige a su Hijo Jesús para que Él llegue a convertirse en la propiciación por nuestros pecados. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1. Para agarrar la idea vamos a leer desde el versículo 18, donde dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que la manera como el Padre nos iba a limpiar era por la sangre de su Hijo. Pero vamos al versículo 20, que es a donde quería llegar. Ya destinado el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está diciendo claramente que desde antes de la fundación del mundo, antes de el principio, ya el Padre había destinado, había elegido a Jesús para que fuera el Cordero por cuya sangre nuestros pecados pudieran ser perdonados. Ahora, obviamente, para que hubiese sangre redentora debía existir sacrificio, y de eso habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 8. Está hablando de la bestia y dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero oiga esto, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Jesús había sido ya sacrificado
en el decreto soberano de Dios desde el principio del mundo. Ya era un acuerdo entre las personas de la Trinidad. Y como para darle más seguridad a ese acuerdo de los elegidos, que la sangre del Cordero, acordado desde antes del principio para ser sacrificado, habrían de ser salvos, Dios decidió antes del principio dejar algo por escrito para que fuera firme de los que serían alcanzados por esa salvación. Por eso es que en el mismo libro de Apocalipsis, más adelante en el capítulo 17, en el versículo 8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, y aquí comienza a poner atención, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero ¿qué dice ahí? Que hay un libro llamado de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que la Trinidad de Dios acordó antes del principio lavar con su sangre. No sé si me está comprendiendo, hermano. No sé si me estoy dando a entender, o ya se me quedó en algún lugar ahí del tiempo, ahí por cuando Colón venía con las 3 carabelas, ¿no? Pero estamos donde estamos allá, ¿verdad? Antes del principio. Entonces, como era una plática seria, un acuerdo serio entre las personas de la Trinidad, decidieron dejarlo por escrito, y escriben el libro de la vida donde están los nombres de los redimidos de todos los tiempos. Pero ¿cuándo fue escrito ese libro? Ahí lo dice el versículo que leímos: escritos desde la fundación del mundo. O sea, en la creación el libro fue escrito. Entonces, cuando tal vez usted lo ha oído, que una persona pasa a entregarse a Cristo, y hay hermanitos que son buenos hermanos y con toda buena intención dice: Señor, bendice a este hombre que se entrega aquí, inscribe su nombre en el libro de la vida. ¿Y para qué lo va a inscribir si desde antes del principio el nombre ya estaba ahí escrito, hermano? Claro, nosotros de eso no sabíamos nada, hermano, si nosotros ayer nacimos. Pero aquí estamos hablando de la eternidad pasada. Ahora, ¿pero qué iba a hacer Dios con estos elegidos, para los cuales elige su Hijo, para que sea Cordero, para que por su sangre sean salvos y son puestos en el libro de la vida? Pero ¿cuál era la idea? La idea era que esa gloria que Dios gozaba y disfrutaba antes del principio, su reino, hacernos a nosotros parte de ese reino. Entonces vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25, en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Esa es la idea, que fueran parte del reino. Pero oiga esto: preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, antes del principio ya era el plan de Dios hacernos parte de su reino. Ahora, la Trinidad había llegado a un acuerdo, pero este acuerdo tenía que convertirse en algo serio, aunque todo lo que Dios hace es serio. Y por eso es que la Trinidad, antes del principio, decidió convertirlo en un pacto. Y lo hicieron. Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron el pacto. Podemos verlo en Hebreos, capítulo 13, que es el último capítulo de Hebreos. Los versículos 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, oiga, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está hablando de un pacto que se le llama eterno. Es decir, que fue un pacto hecho antes del principio. Entonces, respondiendo de la manera más sencilla, ¿qué hacía Dios antes del principio? Planear nuestra salvación. Y eso quedó sellado como un pacto eterno que, como lo dice el versículo 21 al final, redundará en la gloria de nuestro Señor, porque dice: al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso hacía Dios antes del principio. Pero quiera el Señor que al reflexionar, hermanos, en estas cosas, que pocas veces las pensamos, ¿verdad? Pero nos habla de el inmenso amor de Dios, quien cuando no había hecho nada y Él estaba solo en la más absoluta nada, en la no existencia, excepto la de Dios, que es una existencia eterna, todo giraba en torno al amor. El amor de Dios por sí mismo y el amor por nosotros, que no lo merecemos, pero que por el sacrificio de Cristo, nosotros que estábamos lejanos, ahora hemos sido hechos cercanos por su misericordia. Amén. Le dan ganas de dar un buen gloria a Dios por eso. Y por esa causa nuestros amigos y amigas que todavía no han recibido a Jesús, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Porque esto no es que alguien le trajo este día y por pena ya no se negó y vino a la iglesia. O porque su mamá le dijo: mira, vas a ir a la iglesia, y tuvo que obedecer. Pero no fue ni mamá, ni el vecino, ni casualidad, sino que este es un plan que desde la eternidad pasada Dios tenía ya preparado. Y hoy ha llegado el día en que ese plan será realidad sobre su vida, creyendo usted en Jesús. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.